Hola, hoy vamos a seguir viendo el convenio concursal. Concretamente, vamos a complementar lo que estaba en la presentación anterior en materia del contenido y el trámite del convenio concursal. En la presentación anterior mencionamos el aspecto central del contenido de los convenios concursales, esto es, las esperas y las quitas. Sin embargo, hoy vamos a ver que hay otros posibles contenidos para los convenios. Estos son los que se conocen como convenios con contenido especial. También lo mencionamos en la presentación de APR cuando hicimos referencia al artículo 217 de la ley de concurso, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. El artículo 139 de la ley dispone que, además de las quitas o esperas, el convenio puede consistir en una cesión de bienes a los acreedores, la constitución de una sociedad con los acreedores quirografarios, la capitalización de pasivos, la creación de un fideicomiso, la reorganización de la sociedad del deudor o la administración de todo o parte de los bienes del deudor concursado en interés de los acreedores. Es decir, se puede hablar de que hay dos grandes módulos respecto a los contenidos especiales posibles en un convenio concursal. Y estos son, en primer lugar, los convenios de cesión de activos y, en segundo lugar, los convenios de asunción del pasivo. Los convenios de cesión de activos. Dentro de esta categoría se puede distinguir entre la cesión total del activo y la cesión parcial del activo del deudor. También se puede decir que esta cesión puede ser en pago a los propios acreedores o para el pago de los acreedores. En caso de la cesión social, se consideran cedidos, de la cesión total, se consideran cedidos todos los bienes y derechos del deudor que figuran en el inventario que fue aprobado por el juez del concurso. Es decir, que abarca todos los bienes del deudor concursado. Mientras tanto, por lógica, la cesión parcial del activo se debe acompañar de la relación de todos los bienes que se incluyen en ella, puesto que no abarca todos los bienes del deudor. Además está decir que antes de poder ceder cualquier tipo de bien si estuviera gravado, el deudor debe salvaguardar el derecho del acreedor con privilegio especial, es decir, con prenda o hipoteca. Su crédito básicamente debería ser cancelado. No sería correcto ceder estos bienes que están gravados. También, para que pueda operar la cesión de los bienes, se debe cuidar los intereses de los acreedores con un privilegio especial en el concurso. Como les comenté, hay dos tipos de cesión: la cesión en pago y la cesión para el pago. En la cesión en pago, los acreedores revisten la calidad de cesionarios y, por tanto, la cesión implica la cancelación del crédito. Es por este motivo que en esta hipótesis se requiere el consentimiento individual de los acreedores cesionarios. Pero también se puede dar la hipótesis de que se cedan los bienes para que estos sean enajenados y el producido de las ventas sea destinado al pago de los créditos de los acreedores. En esta hipótesis no se requiere el consentimiento individual de los cesionarios acreedores, ya que ellos son simplemente instrumentales, porque si bien reciben el bien, lo hacen de forma fiduciaria. En esta hipótesis de cesión para el pago de los acreedores, se requiere establecer sí o sí cuál será el plazo máximo para la enajenación de los bienes cedidos, y este plazo no puede ser superior a 2 años. Ahora bien, en este caso, ¿quién será el encargado de enajenar los bienes cedidos? Bueno, salvo pacto en contrario, la facultad de enajenar está atribuida al síndico o al interventor del concurso. La otra posibilidad de contenido especial es que sea un convenio de asunción del pasivo. También en este caso puede ser total o parcial. Los convenios de asunción del pasivo van acompañados de una cesión de activos, porque en este sentido el deudor concursado cede total o parcialmente los activos a un acreedor o a un tercero, y este acreedor o tercero es quien asume la obligación de pagar por cuenta del deudor a los acreedores quirografarios y subordinados la totalidad o parte de sus créditos. En este caso también se consideran cedidas las acciones de reintegración de la masa activa, en tanto, por supuesto, la cesión es universal.
Salvo pacto en contrario, el cesionario no asume responsabilidad por los créditos que al momento de la presentación de la propuesta de convenio no hubieran solicitado la verificación si ésta es necesaria. El acreedor moroso en su verificación no podrá reclamar contra el cesionario que asumió el pago de un pasivo cierto y determinado. Podría quizás, y siempre dependiendo de los términos del convenio de cesión, reclamar contra el deudor concursado. Siguiendo adelante con el trámite de la propuesta de convenio, lógicamente los acreedores y otros sujetos previstos en la ley podrían oponerse a la aprobación judicial del convenio aprobado en la Junta de Acreedores. Es decir, esto se da una vez que en la Junta de Acreedores, por las mayorías previstas en la ley, se ha aprobado una propuesta de convenio. De acuerdo con el artículo 153 de la ley, el plazo para plantear oposición es solamente de 5 días a partir del día siguiente al de la conclusión de la Junta de Acreedores. ¿Y quiénes están legitimados para oponerse a la aprobación judicial del convenio? Solamente pueden hacerlo los acreedores que hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto en la Junta de Acreedores, aquellos acreedores que hubieran votado en contra de la propuesta y el síndico o el interventor según el caso. La norma en este sentido limita bastante a los legitimados por una razón, y es que se buscan evitar demoras o demandas sin fundamento o meramente dilatorias, puesto que esto en síntesis es una situación excepcional. Respecto a aquellos que fueron privados ilegítimamente de su derecho al voto, se debe aclarar que no por ser un acreedor que no estaba o no figuraba en la lista de acreedores, se entra en esta categoría. Estos acreedores ni siquiera tienen derecho de asistencia en la Junta. Se requiere de una privación del voto por un hecho ilegítimo. Hay algo importante que la ley no aclara, y es en qué calidad actúa el síndico o el interventor cuando se opone a la aprobación de un convenio. ¿Lo hace en representación genérica de los acreedores? Esto no tiene mucho sentido porque para oponerse se requiere que ya se haya aprobado en la Junta de Acreedores el convenio. También podría hacerlo en representación legal de los pequeños acreedores, cual tampoco cierra mucho. Entonces, la doctrina entiende que esta hipótesis, el síndico o el interventor, actúa como custodia de la regularidad del proceso y no en representación explícita de un grupo particular de acreedores. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de oposición al convenio? Estas causas están previstas en el artículo 152 de la ley. Cualquiera de los sujetos legitimados pueden oponerse a la aprobación judicial del convenio alegando infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta de Acreedores o en el contenido del convenio. Debe aclararse que para que un acreedor pueda oponerse al convenio fundamentándose en la infracción legal en la constitución o celebración de la Junta, este debe haber denunciado la infracción durante la Junta o cuando esta infracción se hubiera producido. Es decir, no basta solamente con la oposición posterior a la Junta. En el caso de los legitimados por el artículo 151 de la ley, que son aquellos acreedores que representen al menos el 10% del pasivo quirografario, se pueden oponer por dos motivos. Uno, que él o los votos que fueron decisivos para la aprobación del convenio en la Junta de Acreedores no hubieran sido emitidos por el titular del crédito o que se hubieran obtenido mediante maniobras que afecten la igualdad entre los acreedores quirografarios, por ejemplo, beneficios extraordinarios. Y dos, que consideren que el cumplimiento del convenio por parte del deudor es objetivamente inviable. Por supuesto que el síndico o el interventor también se pueden oponer al convenio alegando esta razón, es decir, que es objetivamente inviable, y lo harán fundándose en el informe especial que debería contener el detalle de esta inviabilidad que debió haber sido presentado oportunamente. Mediado o no oposición, el juez va a tener que terminar resolviendo sobre el convenio que fue aprobado por la Junta de Acreedores. En caso de no existir oposición, el artículo 154 dispone que el juez deberá decretar la aprobación del convenio el primer día hábil posterior a la fecha en que fue aprobado. En este caso, el juez está mandatado por la ley y no tiene mucho margen de movimiento, aun cuando considere que pudieran existir cuestiones sobre el convenio que podrían impedir su aprobación.
Es decir, sin mediar oposición, tiene impedido pronunciarse sobre las cuestiones relativas al convenio, más que aprobarlo. Sí podría el juez, por supuesto, no aprobar el convenio en caso de que existieran omisiones insubsanables o defectos formales en el proceso. Entonces, por cuestiones formales, pero no por el contenido del convenio. En caso que sí hubiera mediado oposición al convenio, se va a abrir un incidente en el proceso para la resolución. Si la oposición se dio por infracciones formales en la Constitución o celebración de la Junta de Acreedores donde se aprobó el convenio, el juez va a convocar a una nueva Junta de Acreedores que se deberá celebrar en un plazo máximo de un mes desde que se señala, es decir, desde el auto que dicta su convocatoria. En caso de que la oposición estuviera fundada en otra causa, el juez, al finalizar el incidente, va a dictar una resolución aprobando o no el convenio, pero no puede modificarlo bajo ningún concepto. Es importante mencionar que la resolución judicial que aprueba el convenio va a tener que ser publicitada de la misma manera que lo es la sentencia que declara el concurso, es decir, en los términos del artículo 21 de la ley, que dispone que se debe publicar en el diario oficial por 3 días. En cuanto a los efectos del convenio, este es obligatorio para el deudor y todos los acreedores quirografarios y subordinados cuyos créditos fueran anteriores a la declaración judicial del concurso, incluidos aquellos que por cualquier causa no hubieran sido verificados. Esto lo que hace es verificar que aplica el principio de universalidad de la masa pasiva, abarcando a todos los acreedores por causa anterior a la declaración del concurso. Aquellos acreedores que no verificaron sus créditos, obviamente deberán hacerlo judicialmente y a su cargo si es que pretenden cobrar las cuotas pactadas en el convenio. En caso de que se proceda a la liquidación de activos o asunción del pasivo, los créditos que no estuvieran verificados al momento de la presentación de la propuesta del convenio no pueden reclamar el porcentaje correspondiente a las enajenaciones o reclamar al cesionario, dependiendo que corresponda. Bueno, eso es todo en materia de contenido y trámite del convenio concursal. Cualquier duda nos consultas, que estamos a las órdenes.